Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. El sonido de la madera contra la tierra fue acompañado solo por el más leve crujido del carruaje y el suave zumbido de su otro ocupante mientras el mundo de los vivos volvía a compartir su existencia con Naruto. Solo le tomó un momento darse cuenta de que su cabeza había sido colocada en el regazo de alguien y, considerando el hecho de que solo una persona lo acompañaba en este carruaje en particular, no le resultó difícil determinar quién era ese alguien. Sin duda prefería los muslos de ella a su cuerpo anterior, pero cerrando nuevamente los ojos lo permitió, sin hacer ningún movimiento para extraditarse. Era muy consciente de cuánto ansiaba su padrino el contacto físico con él y de lo hambriento que había estado por ello desde que tomó su último cuerpo. Desafortunadamente para él, Naruto no se sentía atraído en lo más mínimo por la forma de Uchiha Sasuke, por lo que no habría ninguna de las interacciones que Orochimaru tanto anhelaba. Esto, sin embargo, era algo que Naruto le daría por el momento, una especie de recompensa por la aplicación de su Chunin y, con suerte, suficiente contacto físico para ayudarlo a recuperarse hasta que pudiera cambiar a un cuerpo más adecuado. Brevemente su curiosidad estalló, preguntándose qué había sido del Chunin que había recibido recientemente, pero lo descartó con poco esfuerzo. Estaba vivo y Orochimaru no parecía preocupado, por lo que asumiría que al menos no había pasado nada malo. Dejaría el descubrimiento de cualquier efecto positivo para cuando llegara Nanami no Kuni y, en cambio, se permitiría regresar al dulce abrazo del sueño. Después de todo, eran todas las vacaciones que iba a poder permitirse. Espaciados como estaban, cuando el carruaje de Naruto pasó por el puente de Nami hacia la ciudad de Anaime, las personas que estaban allí le dieron poca atención. Si bien es posible que lo hayan visto anteriormente, posiblemente incluso en ambas ocasiones, el simple hecho de que hubo tan pocas personas que realmente despidieron a su daimyo en el pasado significó que ninguno de los ciudadanos que vieron este carruaje sabía a quién llevaría dentro. Shingetsu, como lo habían apodado los lobos por la abrumadora cantidad de negro en su diseño, era su carruaje y solo su carruaje. Sus ruedas no giraban excepto en su servicio directo. No es que la gente de Nami no Kuni o Anaime tuvieran la más mínima idea. Por supuesto, eso tampoco fue completamente culpa suya. Su primer viaje desde Nami a Kagayakumachi, la capital de Inokuni, no había sido exactamente anunciado ampliamente a la población. De hecho, había preferido su salida tranquila de la ciudad mientras se ocupaba de sus asuntos, y el carruaje tenía entonces una apariencia muy diferente. Cuando su viaje para visitar a Hiro llegó a su fin, los lobos derribaron el carruaje para quitar las etiquetas explosivas como medida de precaución para viajes futuros y, al reconstruirlo, cubrieron su obra con un tema muy simple de negro. Estaba bastante seguro de que Ganju no había estado involucrado en ese proyecto en particular, considerando lo simple que se las había arreglado para mantenerlo y que Mai había sido quien había elegido el diseño. Ella habría querido asegurarse de que no había absolutamente ninguna posibilidad de que hubieran estropeado alguna parte del carruaje y, como sucedió, fue muy difícil estropear hacerlo negro. Eso realmente no les estaba dando crédito a los lobos que habían trabajado en ello, ya que habían hecho un trabajo espectacular, pero la calidad de su artesanía realmente no estaba siendo cuestionada en este momento. Sin nada que informara a la población de Anaime de exactamente quién pasaba por sus concurridas calles y la presencia de un conductor con cara de lobo gruñendo, se dirigieron al palacio sin obstáculos. No es que nada hubiera cambiado si lo hubieran sabido, no era como si estuvieran ansiosos por recibirlo de regreso a su país o les importara que regresara. Demonios, probablemente tampoco sabía que había estado ausente. Naruto, después de todo, no era su amado líder. Ese honor recayó en Ana. El carruaje giró suavemente y redujo la velocidad hasta detenerse frente a las puertas de su palacio. Todavía le resultaba extraño pensar en ello, prefiriendo definitivamente la residencia mucho más simple de sus apartamentos, ampliados como habían estado, a algo tan grandioso. Realmente nunca había sido alguien que quisiera llamar la atención así a sí mismo, era simplemente una consecuencia desafortunada de ser quien y que era. Es posible que se hubiera sentido diferente, aunque solo un poco, si sus lobos hubieran estado usando el palacio como su residencia, porque entonces podría justificarlo más fácilmente, pero se habían construido cuarteles en los terrenos del palacio para residir, separados del palacio propiamente dicho y de cualquier invitado.
que pueda tener. Naruto pudo ver la sabiduría de eso, probablemente la idea de Ana, considerando lo extraños que podrían ser sus hijos y el hecho de que se esperaría que entretuviera a invitados de alto perfil en su palacio si lo visitaran, pero eso no le hizo desear poder hacerlo. Aprovechar menos este palacio. Fue un desperdicio terrible ser solo para él, habría estado bien en una tienda de campaña. Probablemente no sea la mejor impresión para ningún invitado, pero nunca habría podido justificar tal gasto para residir en un palacio. Quizás por eso no se lo habían avisado hasta que ya habían completado la estructura. Al parecer, lo conocían demasiado bien. Esperando unos segundos después de que el carruaje se detuviera por completo, se sentó y se tomó un momento para asegurarse de estar presentable como el daimyo de Nami no Kuni. Dudaba que alguien más que los lobos y sus asociados lo viera, pero en la remota posibilidad de que hubiera alguien más en las cercanías que necesitaba para mantener las apariencias. Orochimaru frunció el ceño mientras se sentaba, no necesitaba girarse para ver eso, y suspiró decepcionado. Ya estamos aquí. Como el que había estado sentado durante todo el viaje y podía ver por la ventanilla del carruaje, debería haberlo sabido, pero Naruto era muy consciente de la atención que su padrino ponía en él. No era sorprendente que no hubiera prestado atención a nada más. Sí, creo que lo somos. Alcanzando la puerta del carruaje, Naruto salió, para disgusto del lobo que estaba a solo 2 pasos de hacerlo por él, y se dirigió hacia el palacio. Ven, hablaremos de la foca cuando nos hayamos instalado. La mención del nuevo sello llamó la atención de Orochimaru y su curiosidad pronto lo hizo seguir a su ahijado fuera del carruaje. En un cuerpo que estaba más cerca de la edad en Naruto y con Naruto siendo más alto que Sasuke, el sabio serpiente tuvo que hacer un esfuerzo considerable, tal vez para un civil, para alcanzar a Naruto sin que pareciera que estaba corriendo detrás del joven. Eso no solo habría sido terriblemente indigno, y eso solo le importaba porque afectaría la imagen de Naruto, sino que con tantos lobos corriendo hacia su deidad era bastante desaconsejable. Después de todo, eran un grupo terriblemente protector. Las puertas negras fueron abiertas por 2 lobos que hacían guardia frente a ellos y ambos se inclinaron profundamente por la cintura cuando Naruto atravesó el umbral y entró en el corazón de su dominio. Parece que sus vacaciones terminaron, es hora de volver al trabajo. Los sirvientes detuvieron sus tareas ante su presencia e inmediatamente ofrecieron reverencias adecuadas para mostrar respeto por su posición, pero él no les prestó atención, su atención estaba completamente en otros asuntos. Fue la memoria muscular la que lo había llevado a su oficina privada, un santuario contra el resto de su vida como daimyo, y no perdió el tiempo para atravesar las brillantes puertas rojas hacia el cálido espacio que escondían del resto del palacio. Hundiendo profundamente en su silla, solo fue vagamente consciente de que uno de los sirvientes con los que se había cruzado se había entrometido en su dominio el tiempo suficiente para encender la chimenea antes de que se escabulleran hacia atrás fuera de la habitación, inclinándose profundamente en señal de disculpa. Hirono estaba demasiado molesto, sabía que su santuario no se convertiría realmente en suyo hasta varios minutos después de haber entrado, cuando se corrió la voz por todo el palacio de que no debía ser molestado. Aún así, el simple hecho de estar en esta habitación servía como un amortiguador del resto del palacio, un lugar al que podía ir para pensar y relajarse sin ser atacado por todos lados por sus deberes como daimyo de Inokuni. Si bien había poco trabajo real, en el sentido tradicional, sabía que incluso el agricultor más humilde de sus tierras probablemente trabajaba mucho más duro que él y trataba de recordarlo a menudo, implicaba mucha politiquería tediosa que había una tendencia a desgastarlo durante todo el día. A su padre siempre le habían encantado los juegos y la política del palacio y hasta el día de hoy Hiro todavía pensaba que debía haber estado loco. Hiro era experto tanto en los juegos cortesanos como en las costumbres palaciegas, pero disfrutaba poco de ello, prefiriendo centrar su atención en el país en su conjunto y el mundo que se extendía más allá de él. Esa diferencia sería la razón por la cual el dominio de Hiro se estaba expandiendo mientras sus padres habían permanecido estancados durante todo su gobierno. Era mejor que las alternativas, ciertamente, e Hiro sabía con certeza que se había debido enteramente a que su madre había tomado un control férreo sobre las finanzas y las políticas extranjeras de Inokuni mientras su padre jugaba sus pequeños juegos con la corte imperial. Su abuelo, por ejemplo, de alguna manera logró perder a Chan no Kuni y Udon no Kuni después de permitir la formación de la primera aldea oculta.
La influencia, y el poder militar, de esa acción por sí sola debería haber hecho que Inokuni se expandiera o al menos se colocara en una mejor posición en comparación con las otras naciones principales, pero su abuelo había perdido influencia y tierras frente a otros señores menores. Probablemente fue un milagro que Hiro tuviera un país que gobernar cuando ascendió al trono, pero la reciente expansión de Inokuni no fue más que deliberada. Por mucho que amaba a sus padres, no estaba dispuesto a permitir que su legado fuera el mismo que el de ellos. No, el gobierno de Hiro estaría marcado por una nueva edad de oro para Inokuni, ya que finalmente lograron ascender oficialmente como el país más grande entre las naciones elementales como deberían haber sido hace tantos años. Ya ejercían bastante influencia incluso entre otras naciones importantes, pero eso no fue lo suficientemente bueno para Hiro. Para lograr su sueño, y eso probablemente no sucedería completamente durante su propio gobierno o incluso durante su vida, no podría haber comparación entre Inokuni y las otras aldeas importantes. Inokuni necesitaba estar tan por encima de ellos que su superioridad fuera incuestionable y, por la gracia de los dioses, interminable. Ese era el tipo de legado que Hiro quería dejar cuando llegara su momento y con los pasos que ya había dado estaba en el camino correcto. Por supuesto, esos pasos también eran lo que más le preocupaba estos días. Con su alianza con Nami no Kuni, la ocupación de Kase no Kuni por parte de Konoha, y ahora Kirigakure con la ayuda de Konoha y no Kuni estaba creciendo rápidamente en fuerza e influencia. Parecía que todo iba demasiado bien. Hiro frunció el ceño, alcanzando un vaso y una de las botellas que guardaba en una pequeña mesa al lado de su escritorio. Era consciente de que a los caballos regalados no se les debía mirar el dedo, pero las cosas parecían ir demasiado bien para su comodidad. Naruto, o más bien Tsukuyomi, había dejado más o menos la influencia de Nami en su regazo para usarla contra las otras aldeas principales a cambio de reconocer formalmente su derecho a gobernarla. ¿Apoyar a la persona con el mando de Nami y ganar el peso del nombre de Nami no Kuni? Esa ni siquiera era una pregunta. Kase no Kuni era bastante diferente, pero sería un tonto si no reconociera el papel que Tsukuyomi había desempeñado en eso también. Con los lobos ayudando a Konoha, las fuerzas de Suna habían sido absolutamente aplastadas, dejando el país desértico indefenso ante la marcha del ejército samurái de Hiro y los shinobi de Konohagakure. Su control sobre el país era mucho más flexible de lo que le gustaría, ya que carecía de algo para solidificar realmente su gobierno, pero seguía siendo suyo sin demasiados problemas. Y luego estaba Mizuno Kuni. Con una mueca se sirvió un vaso y lo bebió de un solo trago, permitiendo que la leve sensación de ardor lo distrajera momentáneamente de sus pensamientos sobre ese éxito. Naruto ciertamente había tenido algo que ver en eso, no había manera de que pudiera negar la influencia del joven daimyo en esa situación, y el hecho de que tuviera algo que ver en los tres asuntos no le sentó nada bien a Hiro en absoluto. Considerando que él y sus lobos habían reducido deliberadamente la mayor parte de Kirigakure a cenizas y escombros cuando se vieron obligados a retirarse. Hiro resopló divertido ante la idea, casi derramándose mientras se servía un vaso más pequeño que pretendía disfrutar mucho más lentamente que el primero. No se habían visto obligados a retirarse tanto porque habían decidido que ya no querían a Kirigakure, pero, siendo mezquinos y vengativos como eran, también se habían asegurado de que nadie más pudiera tenerlo. Asuma había logrado mantener buenas relaciones con Kirigakure a pesar de ese catastrófico fracaso, muy posiblemente porque no tenían a nadie más en quien confiar en ese momento, por lo que todavía había buenas posibilidades de que Kirigakure también cayera bajo su influencia y lo ayudara a asegurar su dominio recientemente ampliado. Pero tendría que decir que lo más preocupante sobre la situación de Kirigakure era que no tenía idea de si Tsukuyomi, el joven Naruto, estaba consciente del papel que había desempeñado en ello. En cierto modo, había jugado en ambos bandos y sabía que era un asunto especialmente complicado cuando se trataba de shinobi. Una parte de él esperaba que la destrucción de Kirigakure fuera la consecuencia de eso, y, tal vez, una demostración de advertencia de lo que los lobos eran capaces de hacer, y que no se tomaran más medidas. Sin embargo, no contuvo la respiración. Los lobos no eran conocidos por su misericordia o su perdón, lo que significaba que estaban satisfechos con los kilos de carne que le quitaron a Kiryu. Estaban planeando algo. Naruto no le había parecido del tipo paciente y a sus lobos no parecía gustarles esperar, pero al mismo tiempo sabía que tenía que haber planes establecidos y monitoreados cuidadosamente para que ese joven obtuviera el control de los lobos en el primer lugar y después de Nami no Kuni. El hecho de que no les gustara esperar no significaba que fueran incapaces de esperar el momento oportuno y guardar rencor. No era un pensamiento en el que disfrutara insistir.
Quizás debería invitar al joven Naruto a regresar a Kageyamachi para que pudieran hablar. Eso le daría la oportunidad de evaluar los sentimientos de los lobos hacia él y su participación, pensó. Solo consideró brevemente aceptar la oferta permanente de visitar la mansión que Naruto había reservado para sus visitas al país aliado, descartando el concepto por completo hasta que las cosas estuvieran más arregladas y, lo más importante, seguras. Si realmente le guardaban rencor, era más que tonto entrar en su territorio, aceptar su hospitalidad y ponerse en sus manos a merced del dios de la luna. Y, independientemente de lo que su padre pensara a veces, Hiro no era tonto. Mai ya estaba en su oficina cuando llegó, sentada detrás de su escritorio leyendo algunos de los últimos informes de Sai que el joven no se había molestado en enviar a Konoha con el inminente, y ahora completo, éxodo. No le sorprendió mucho eso, aunque brevemente se preguntó por qué estaba haciendo eso cuando en lugar de eso podría estar pasando tiempo con la fuente de esos informes. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que había visto a su hermano y él ciertamente no se lo reprocharía a los dos si se tomaban una tarde para ponerse al día. Mai la saludó mientras se acercaba al escritorio, notando distraídamente que el segundo escritorio, el del Mizukage según Anko, había sido retirado de la habitación. Teniendo en cuenta para qué ya se había utilizado, sintió que había una buena posibilidad de que los lobos o Tsunami lo hubieran reubicado en la habitación de Anko. ¿Ya has visto a Sai? Ella levantó una ceja inquisitivamente al notar su presencia. No, ¿por qué? ¿Habías deseado reunirte con él? Él encontró su frente con una respuesta plana y seca de, porque es tu hermano. Mientras sus mejillas se sonrojaban ligeramente, él continuó. Pensé que te gustaría verlo de nuevo. Bueno, sí. Ella admitió. Me gustaría tener la oportunidad de reunirme con él en persona. Ella frunció levemente el ceño y volvió su mirada hacia la pequeña pila de papeles que ya se habían acumulado en su escritorio. Sin embargo, pensé que probablemente había trabajo que necesitábamos hacer antes de eso, considerando que acabamos de salir de Konoha. Él desestimó su preocupación con un gesto perezoso de su mano derecha antes de usarla para retomar el trabajo del que ella hablaba. Solo hojeando la primera página, ese burdel en el que Inuzuka había terminado de alguna manera le había ido muy bien, al parecer, volvió su atención a su lobo favorito. Hoy lo reservamos para viajar e instalarnos, mañana podemos ponernos a trabajar. Lo que realmente quería decir con nosotros era simplemente todos menos él, pero eso no era importante. Creo que visitar a tu hermano por primera vez en casi un año, esa parte fue expresada casi como una pregunta, más que nada porque tenía problemas para recordar cuándo, exactamente, el joven había llegado a Nami no Kuni para ser el comandante de los lobos aquí. Calificaría más que instalarse. Sí, supongo que esperar hasta mañana estaría bien. Ella se deslizó de su silla para ser ocupada inmediatamente por su legítimo dueño, lo que le hizo fruncir el ceño con preocupación. ¿Qué hay de ti? No vas a trabajar hoy, ¿verdad? Él no respondió mientras colocaba los papeles nuevamente sobre el escritorio, pero ella se sintió, un poco, reconfortada por el hecho de que él no comenzó a leerlos inmediatamente. ¿Naruto? La voz desde la puerta llamó la atención de Mai y fue recibida por la forma de Uchiha Sasuke. ¿Podemos hablar aquí, Orochimaru? Naruto se volvió hacia Mai. Necesito discutir los resultados de un proyecto que le encomendé. ¿Eso es todo lo que harás hoy en el trabajo? Él fue lo suficientemente sabio como para no responder eso con una mentira, o en absoluto, pero desafortunadamente eso en sí mismo fue una respuesta suficiente para ella. Naruto podía escuchar sus manos moverse hacia sus caderas por la decepción en su tono. ¿Qué pasó con llegar a trabajar mañana? Hay cosas que necesito supervisar y no he hecho ningún trabajo hoy, así que todo debería estar bien. Envió una mirada de advertencia hacia Orochimaru, sugiriendo fuertemente que no hiciera mención del sello que le habían colocado ese mismo día y que lo había agotado por completo. Si te cruzas con Ana en tu camino a visitar a Sai, ¿podrías hacerle saber que me gustaría hablar con ella lo antes posible, por favor? ¿En qué? Él arqueó una ceja ante su pregunta, pero respondió de todos modos. Creo que nunca la he felicitado por tener una ciudad nombrada en su honor. Oh. Te preocupas demasiado, Mai. Estaré bien. Su mirada se movió hacia Orochimaru cuando se detuvieron al otro lado de su escritorio, pero sus palabras continuaron siendo para su lobo favorito. Ve a ver a tu hermano y relájate, mañana podrás reanudar el trabajo. Entre tú, Hanabi y yo debería haber una carga mucho más liviana incluso sin los recientes cambios de Hanabi en la estructura. Probablemente pasarán una semana o dos antes de que todo funcione como debería.
Bien aquí, pero para finales de este mes no deberías tener que preocuparte de que vuelva a tener exceso de trabajo. Ella sería la primera en admitir que sonaba casi demasiado bueno para ser verdad, pero tampoco tenía motivos para dudar realmente de sus palabras o de la habilidad de Hanabi. Si él pensaba que el nuevo sistema reduciría la carga de trabajo, ella se inclinaba a creerle. Sin embargo, si pensaba que eso haría que ella se preocupara menos de que él se esforzara demasiado, estaba muy equivocado. Ella se preocuparía de todos modos, especialmente cuando él tenía tal tendencia a trabajar por sí mismo en ausencia de él. Estaba segura de que él seguiría trabajando igual de bien incluso si nada del trabajo de la Casa de los Lobos jamás cruzara su escritorio. Así era él. Está bien, te veré mañana. Dándole solo un breve asentimiento a Orochimaru, casi como si dijera que estaba poniendo la responsabilidad del bienestar de su señor en sus manos, salió de la oficina y cerró la puerta detrás de ella con un suave clic. Naruto pasó aproximadamente un minuto hojeando rápidamente el contenido de los informes para ver si había algo urgente, o que pudiera volverse urgente, antes de dejarlos cuidadosamente a un lado y arquear una ceja hacia Orochimaru que aún estaba de pie. «Puedes tomar asiento», señaló hacia las dos sillas simples colocadas frente a su escritorio para ese mismo propósito. «Esto es una discusión, no un informe». Aceptando su invitación, Orochimaru tomó asiento en su escritorio, una diversión apenas velada brillando a través de los ojos negros de Sasuke. Naruto no estaba seguro de qué más debería haber esperado. Entonces, comenzó Naruto. Asumo que no surgió nada durante el proceso considerando que estás lo suficientemente tranquilo como para estar de buen humor. Los labios de Orochimaru inmediatamente cayeron desde el más leve atisbo de sonrisa a una posición más neutral. Nada parecía necesariamente malo, pero había varias anormalidades que noté en el sello. Supongo, y esperando desesperadamente. Se debieron a los cambios que habías hecho. ¿Cómo te sientes? Naruto hizo una pausa para considerar lo que probablemente era una buena señal. La falta de dolor notable solía ser algo bueno, aunque había algunas excepciones notables e importantes. Sin dolor, sin molestias, sin dificultad para respirar, dolores de cabeza, erupciones que puedo notar, dolor, falta de sensación, sensibilidad o cualquier otra cosa más allá de una sensación general de cansancio, pero eso lo tenía antes del sello. Orochimaru asintió felizmente. Eso es bueno, no parece haber nada que haya salido mal durante el proceso, pero probablemente deberíamos hacer una verificación más exhaustiva. Su mirada se volvió bastante seria. Preferiblemente más temprano que tarde. De hecho, preferiría que te hicieras un chequeo antes de poner un pie en tu oficina. Principalmente porque todos los que conocían a Naruto también sabían lo difícil que podría resultar sacarlo de dicha oficina. Una vez que empezó a trabajar no paró hasta terminarlo todo, si podía evitarlo. Le pediré a Shizune que venga más tarde. Naruto desestimó la preocupación de su padrino con un movimiento despectivo de su muñeca. Solo dame tus observaciones básicas por ahora. ¿Algo que debería decirle que busque o algo que deba tener en cuenta? Orochimaru no estaba muy contento con eso y el ceño fruncido en los labios de Sasuke lo dejó muy claro, pero mientras estuviera realmente dispuesto a permitir que un sanador lo examinara, supuso que debería estar agradecido. Aún así, Shizune podría haber sido la aprendiz de su antiguo compañero de equipo, pero no estaba seguro de cuán competente era realmente la mujer. Si hubiera pasado la mayor parte de su tiempo cuidando a una Tsunade borracha en lugar de aprender de ella, Orochimaru no sospechaba que tuviera muchas posibilidades de aprender algo. Estoy seguro de que el joven Kato es muy hábil. Naruto había decidido nombrarla médica jefe de la Casa de los Lobos, por lo que debe haber habido una razón y preferiría evitar insultar indirectamente al joven diciendo lo contrario. Pero para algo tan importante, tal vez sería mejor contar con un equipo en unas instalaciones adecuadas. Él propuso. Naruto lo miró durante unos segundos, alzando el ceño muy lentamente, antes de poner los ojos en blanco y capitular. Bien, me aseguraré de que Tsunade, la asistente de Shizune, esté allí también. Eso no fue. Orochimaru hizo una pausa, arrugando la frente mientras procesaba las palabras que ambos sabían que había escuchado pero que estaba seguro de haber escuchado incorrectamente. Tú, sacudió la cabeza. ¿Tsunade? Fue la pregunta que el sabio serpiente logró formular. Oh, sí, ella estaba en uno de los primeros carruajes con Kato Sensei. La he asignado a Kato Sensei como su asistente en asuntos de la Casa de los Lobos. ¿Senju, Tsunade? Preguntó Orochimaru, esperando aclarar que Naruto se apresuró a lanzarse en su dirección. Sí, Orochimaru. Senju Tsunade.
Supongo que la conoces bien considerando que ambos estuvieron en el mismo equipo durante una cantidad de tiempo no insignificante en su juventud. Orochimaru hizo la única pregunta sensata que pudo después de eso. ¿Tsunade es la asistente? Contraté a Kato Sensei primero. Por alguna razón, Orochimaru pensó que la explicación de Naruto no debería tener tanto sentido como para él, pero se preocuparía por eso más tarde. Después de haber sido arrastrado desde su oficina hacia sus habitaciones por las dos mujeres, Naruto se preguntó, no por primera vez, quién estaba realmente a cargo por aquí. Por encima de su pecho sin camisa, Tsunade y Shizune hicieron una pausa en su examen, las manos brillaban de color verde, para compartir una mirada. Entonces, ¿voy a escapar de esta cama sin que me ates, Kato-sensei? Las cejas de Tsunade se alzaron mientras le lanzaba a su antiguo aprendiz una mirada inquisitiva y Shizune luchó por mantener el sonrojo ante el escrutinio. ¿Atándolo a su cama, eh? Una sonrisa divertida apareció en los labios de Tsunade. No me di cuenta de que eras tan pervertida, Shizune-chan. Nunca lo he atado a su cama. Protestó Shizune, sin mirar a su antiguo maestro a los ojos. Tsunade miró a Naruto con una pregunta obvia y él se encogió levemente de hombros. Ella no se equivoca, la única cama a la que me ató fue la suya. La sonrisa de satisfacción de la princesa babosa se convirtió en una amplia sonrisa. Dios mío, Shizune, eres toda una descarada, ¿no? No es así. Murmuró Shizune, con las mejillas ahora completamente rojas. Solo lo até porque no me escuchaba. Tan pronto como lo dijo, Shizune supo que había cometido un error y una rápida mirada a una sonriente Tsunade solo lo confirmó. No hemos tenido chicos durante años mientras viajamos y ahora, de repente, empiezas a hacer todo lo posible. No tenía idea de que te estaba impidiendo tu diversión. Tsunade volvió a mirar a Naruto. ¿Ella te obliga a llamar a su amante cuando están juntos? Ella normalmente actúa como mi doctora cuando la veo. ¿Juego de roles? Estoy impresionada, Shizune, pero creo que quizás quieras optar por algo un poco más nuevo. Normalmente eres médico, intenta mezclarlo. ¿Podrían dejarlo? Estoy tratando de trabajar aquí. Sí, señora. Fue la respuesta inmediata de Tsunade, ganándose una mirada sonrojada por parte de Shizune. Juro por los dioses que debe ser algo relacionado con Konoha. Nos quedamos allí unos años y de repente eres tan malo como Jiraiya. Shizune puso los ojos en blanco y volvió a concentrarse en el Ryojutsu que tenía en la mano. Jiraiya no tiene vergüenza, ese es su problema. Ninguna de las cosas que hace es apropiada en público. La técnica de Shizune cayó ante su sorpresa al darse cuenta de lo que Tsunade estaba diciendo. Espera, ¿quieres decir que tus quejas de que él era un pervertido todos estos años se basaban únicamente en donde estaba siendo un pervertido? Por supuesto que no, es solo un pervertido porque estuvo en público. Es perfectamente normal en privado. Actualmente estamos realizando un examen como médicos de la Casa de los Lobos. Y lo haremos en su dormitorio. No puedo pensar en ningún lugar más privado y apropiado. Creo que fue más fácil tratar contigo mientras estabas permanentemente borracho. Entonces, habló Naruto debajo de ellos, interrumpiendo a los dos mejores médicos del mundo. ¿Debería tomar eso como un no por estar atado a la cama? Solo si se lo preguntas amablemente a Shizune. Tsunade. En vista de que, en primer lugar, no quería estar atado, todavía tenía trabajo que hacer, Naruto se abstuvo de pedirle a Shizune que lo atara a su cama, para decepción de Tsunade, divertida. Cuando Shizune finalmente logró que Tsunade dejara de burlarse de ella lo suficiente como para confirmar lo que había observado, Naruto solo se sorprendió un poco por los resultados. Los caminos para un sistema de chakra secundario, aunque menor, estaban presentes, lo que significa que había tenido éxito en su objetivo, pero el hecho de que actualmente estuvieran activos a pesar de que su sello permanecía inactivo no era de ninguna manera algo malo, pero difícilmente se esperaba. Tendría que revisar sus notas con Orochimaru nuevamente para ver si se habían perdido algo, pero supuso que también podría ser un error durante el proceso de modificación. Ciertamente no había estado en un estado mental preferible cuando recibió por primera vez el Huin de Orochimaru, su cuerpo luchaba por permanecer consciente el tiempo suficiente para hacer el trabajo. Era perfectamente probable que los deseos que había proyectado hacia el Keeper no coincidieran con lo que había revisado y planeado con su padrino. Sin embargo, como fue un resultado mejor de lo que esperaba, no iba a quejarse exactamente. Desafortunadamente, tanto Shizune como Tsunade le habían prohibido realizar cualquier jutsu o intentar activar su nuevo Kusari no Huin para el día siguiente, mientras su cuerpo se adaptaba completamente a su nuevo estado.
Por muy ansioso que estuviera Naruto por ver si ese sistema secundario funcionaría según lo previsto, también tenía mucha experiencia con problemas del sistema chakra y no tenía ningún deseo de estropear el nuevo como el original. Habría sido un gran desperdicio. Para sorpresa de nadie, Naruto había regresado a su trabajo tan pronto como Shizune, sonrojada, finalmente logró ahuyentar por completo a una divertida Tsunade de sus habitaciones personales y de su piso personal. Más allá de lo que Mai había estado revisando antes, no había mucho más trabajo que acumular y estaba bastante seguro de que debería terminarlo todo antes de retirarse esa noche. Por supuesto, eso no decía mucho considerando que no tenía planes de dejar ningún trabajo hecho. Todo estaría terminado antes de que se permitiera dormir, sin importar cuánto trabajo hubiera en realidad. Afortunadamente para él, no fue suficiente para causar ningún tipo de problema suficiente. Naturalmente, no se podía permitir que las cosas continuaran sin problemas dondequiera que Naruto estuviera involucrado y pronto encontró su trabajo interrumpido. En este caso, al menos, fue una interrupción que él mismo se había provocado. Ya veo que ya estoy trabajando duro. Ana sonrió mientras entraba a la oficina. Si no lo supiera, tendría que decir que parece que el daimyo de Nami no Kuni siempre hace su trabajo en ese escritorio. Es difícil creer que llegaste esta tarde. Él levantó una ceja divertido, dedicándole una mirada solo por un segundo, antes de regresar a su trabajo. Supongo que me adapto rápidamente. No me cuesta mucho poder trabajar. Eso es justo. Ella rió. Supongo que solo necesitarías una superficie plana. Ella pensó por un momento. Diablos, la mayoría de nosotros solo necesitamos una superficie plana, pero sé que no podría sumergirme justo después de mudarme. Levantó la vista de nuevo, solo los más leves indicios de diversión bailando en sus ojos. Es necesario hacerlo, lo estoy haciendo. Sí lo hace. Ana estuvo de acuerdo asintiendo. Pero no puede ser tan urgente. Estoy seguro de que podrías haberlo pospuesto hasta mañana. En realidad, probablemente podrías haberlo pospuesto por una semana o más. Incluso yo sé que las cosas importantes se te informan directamente. Cualquier cosa que dejen amontonada en su escritorio obviamente puede esperar. Y cuanto más lo pospongo, más se acumula. Es más fácil quitarlo del camino tan pronto como me doy cuenta. Dejó el informe que había estado revisando y se reclinó en su silla. ¿Cómo ha estado Nami en mi ausencia? Mucho más allá de la sorpresa que Sai me dio, ella ha sido buena. Estaba bastante claro que todavía estaba irritada porque Sai había ido y le había cambiado el nombre a la ciudad a sus espaldas, pero Naruto realmente no podía decir que le importara el asunto en lo más mínimo. Hemos estado trabajando para planificar su expansión, Anaime. Había algo en la forma en que pronunció el nombre de la ciudad que le dijo que todavía luchaba por aceptar lo que había sucedido. Realmente no muestra ningún signo de desaceleración todavía. En todo caso, el comercio se está recuperando y eso solo significa más marineros, más comerciantes y más personas que necesitan servicios. Ana frunció el ceño pensativa y miró brevemente hacia un lado. Sin embargo, no puedo decir que no esté preocupado por el futuro. Con el tiempo, el número de comerciantes igualará lo que los puertos pueden soportar y, si continúan creciendo, nos encontraremos con más trabajadores que trabajo. Los costos de la mano de obra se desplomarán, los bienes aumentarán debido a la demanda y regresaremos a donde estábamos bajo Gato. Así que nuestras opciones son restringir el número de personas que pueden venir a Nami para evitar una afluencia de trabajadores para los que no tenemos empleo. Necesitamos aumentar la capacidad de los muelles para fomentar el crecimiento continuo de esos empleos, ¿no? Él le levantó una ceja en cuestión, confirmando lo que ya sospechaba, y continuó antes de que ella pudiera ofrecer una respuesta. Por supuesto, la mano de obra necesaria para hacerlo se extraería de los empleos existentes, potencialmente paralizándolos a medida que maduran y haciendo que todo el asunto sea inútil, o requerirá atraer a más trabajadores que necesitarán empleos más adelante. Era una especie de equilibrio terriblemente delicado que debía mantenerse hasta que estos florecientes comerciantes y compañías navieras lograran crecer lo suficiente en los mercados globales como para que el crecimiento continuo estuviera casi garantizado para poder manejar a los trabajadores que necesitarían empleo. También tendrían que crecer lo suficientemente rápido como para reducir el tiempo entre el trabajo portuario y el nuevo empleo para esos trabajadores.
Cuanto más pudiera mantenerse alejado de las calles, mejor sería para Nami. También necesitaba ser consciente del estancamiento que inevitablemente alcanzarían estos mercados, momento en el cual el crecimiento cesaría y no se podría confiar en ellos para fortalecer cualquier crecimiento económico adicional que planearan. No solo eso, tendría que asegurarse de implementar una política adecuada para evitar que esas mismas empresas se salgan de control y permitan que surja otro aspirante a gato. La codicia humana era bastante predecible y alguien seguramente comenzaría a preguntarse dónde podrían reducir costos y aumentar los márgenes de ganancias. Ese tipo de pensamiento no le llevaría a la clase de Nami que quería, una de prosperidad y seguridad para sus hijos y su pueblo. Para ello se debe mantener un cierto nivel de armonía, incluso si para ello se necesita fuerza. Eso es lo que me dijo nuestro asesor económico, sí. Ana asintió firmemente mientras intentaba disipar la sorpresa que la había invadido. A menos que de alguna manera hubiera conseguido uno de los informes que le habían enviado sobre el lado civil de las cosas, lo cual, si bien era absolutamente posible para el joven daimyo, parecía bastante improbable teniendo en cuenta que acababa de llegar, tenía muchas posibilidades de obtenerlo. Mayor comprensión innata de la situación que antes de que le explicaran las cosas. A veces era difícil recordarse que el joven sentado frente a ella tenía aproximadamente la misma edad que su hermano pequeño, simplemente siempre le parecía mucho mayor. De hecho, hubo momentos en que Ana podía creer honestamente que su madre no era más que una niña en comparación con Tsukuyomi. Tales eran los años que descansaban pesadamente sobre sus hombros envueltos en una capa digna. A veces ese hecho la hacía sentir incómoda, otras veces era reconfortante, pero en ese momento le traía consigo una agradable sensación de hogar. Después de un largo viaje, mi padre había regresado y todo estaba como debía ser. Era una sensación extraña admitir que Nami Anaime se sentía más como en casa para ella ahora que el complejo en Konoha y brevemente se preguntó si la mayor parte de eso se debía simplemente a cuánto tiempo había estado fuera. Quizás si volviera a visitarla se daría cuenta de que los sentimientos de Nami palidecían en comparación con el hogar de su infancia. Quería decir que su otra mitad era la traidora porque esperaba desesperadamente estar equivocada, pero estaría mintiendo si dijera que no quería que Nami fuera su hogar. Se había vuelto tan apegada al país como la gente se había apegado a ella y no tenía prisa por separarse por un período de tiempo sustancial. A Ana, sin embargo, le vendrían bien unas vacaciones. Entonces tendré que hablar con ellos en algún momento. Garabateó una nota para sí mismo en el reverso de uno de los informes y lo separó de los demás para que no fuera tomado accidentalmente antes de tener la oportunidad de transferir la nota a algún lugar más apropiado. De hecho, eventualmente necesitaré conocer a todo tu equipo. Me gustaría conocer a las personas que te ayudarán a hacerlo mientras estoy fuera. Había algo en sus palabras que la impactó y Ana pudo sentir que sus labios se fruncían mientras pensaba. No dijo mientras estaba fuera o mientras estaba fuera, los cuales habrían sido claramente en tiempo pasado, y en cambio parecían estar en tiempo futuro y presente. Se iba a ir y probablemente sería pronto. ¿Te vas de nuevo, no? Decidió expresar sus sospechas, haciendo una mueca ante la decepción que podía sentir en su voz. Eso no era algo que ella hubiera tenido la intención de compartir. Sus ojos morados la buscaron, mirando más allá del simple plano físico de carne y hueso para ver una verdad más profunda que ella no tenía esperanzas de comprender. Intentó no retorcerse como una niña culpable atrapada bajo esa mirada. Sí. Su respuesta la liberó del escrutinio, pero no hizo nada por aliviar la pesada decepción que se apoderó de ella. El plan original no me contemplaba viniendo a Anaime en absoluto, pero ha habido algunos retrasos en uno de mis proyectos, así que estaré aquí hasta que necesite verlo personalmente. ¿Y luego volverás? La falta de respuesta que vino de él no fue un no, pero seguro que no fue un sí. Un silencio incómodo, al menos en lo que a Ana concernía, continuó después de su respuesta sin palabras, llenando el espacio vacío dentro de su oficina como una densa nube de niebla. Finalmente decidió hablar, la fuerte claridad de su voz ahuyentó la niebla y desterró temporalmente la incomodidad que ella sentía. Sin duda, regresaré en algún momento para visitar a Anaime y el país de Nami. Ciertamente, algo aquí también requerirá mi atención en el futuro. Pero no tienes planes de regresar, ¿verdad? No. Sincera y directa, ella siempre apreció mucho más esas respuestas.
Ninguna de esas tonterías floridas tenía como objetivo calmar los egos rotos y aplacar a aquellos que ella probablemente no consideraría que valieran la pena. Ella preferiría que él siempre hablara así, dejando que la gente supiera exactamente cómo se sentía y cuáles eran sus intenciones, pero se conformaría con que él lo usara más con ella. Todavía tenía la costumbre de hablarle como un daimyo en lugar de como el líder de su manada, algo que ella asumió se debía simplemente a la frecuencia con la que necesitaba ser Tsukuyomi. Bueno, eso es lo que ella esperaba que fuera. La idea de que él no siempre la viera como parte de esa manada no era una explicación que a ella realmente le importara. Por supuesto, a ella tampoco le importaba el hecho de que aparentemente Anaime solo recibiría visitas, y la atención del padre, si era absolutamente necesario. Él era su daimyo, maldita sea, la presencia en Nami no Kuni debería haber sido la regla, no la excepción. Hizo una pausa, preguntándose si tenía algún derecho a hacer su pregunta, antes de decidir que, como institutriz, saber por qué el daimyo estaba evitando su país era absolutamente de su incumbencia. ¿Puedo preguntar qué es lo que te aleja de Nami no Kuni? Estoy seguro de que puedo resolver el asunto por ti. Esperaba que no le sonara tan suplicante como a sus propios oídos, pero no fue tan tonta como para confiar en ello. No pasa nada con Nami o Anaime. Los ojos morados la atraparon y la sostuvieron, suavizándose significativamente, y no por primera vez se sintió como una niña pequeña ante el joven daimyo. Hay cosas en el trabajo que requieren mi atención. Proyectos a largo plazo que beneficiarán a los Wolves. ¿Pero qué pasa con Nami? Se cruzó de brazos, con las caderas ligeramente inclinadas hacia un lado mientras ajustaba su peso, y a Ana se le ocurrió la idea de que probablemente parecía una niña petulante o, como mucho, una adolescente rebelde discutiendo con su padre. Al darse cuenta, sus mejillas se enrojecieron y esperaba desesperadamente que él no se diera cuenta. Una ceja se alzó ante su pregunta y la comisura de su labio se torció con diversión. Nami continuará bajo tu gran liderazgo, asistida por el comandante Sai y cualquier otra persona que hayas reunido para aconsejarte y apoyarte. No espero que mi ausencia sea notada, Ana. La gente necesita saber que tienen a alguien cuidándolos. ¿Qué se supone que deben pensar cuando su daimyo ni siquiera quiere quedarse en su propio país? Tienen a alguien que los cuida, Ana, tú. Ya te admiran y celebran tu liderazgo. Sería de mala educación si intentara forzarte a abandonar esa posición y no tienen motivos para aceptarme antes que a ti. Esbozó una suave sonrisa, pero carecía de su diversión anterior y no pareció llegar a sus ojos. Además, apenas se dieron cuenta de que me había ido y probablemente no sepan que he vuelto. Tampoco veo ninguna razón para cambiar, mi presencia no les importa. Debería. Insistió la heredera de Inuzuka con el ceño fruncido. Prácticamente has convertido su infierno en un paraíso, estas personas deberían ponerle tu nombre a los niños. No saben mi nombre. Señaló, regresando una leve diversión. Ellos, sin embargo, conocen el tuyo. Estoy seguro de que pronto tendremos una generación de pequeños Anas corriendo por la ciudad. Si bien la idea no era del todo desagradable, todavía no se sentía cómoda incluso considerando que obtendría un mayor reconocimiento cuando ya había cambiado el nombre de una ciudad entera en su honor. Maldita sea, ¿cómo se suponía que iba a convencer a la gente de encargar una estatua o hacer una fiesta para celebrarlo cuando solo la veían a ella y no al hombre que estaba detrás de ella? Ella no fue quien los liberó y, aunque los había guiado bien, fue solo porque él fue quien la nombró institutriz. Todo lo que había podido hacer era solo porque él lo había hecho posible para ella. No existía la institutriz Ana sin el daimyo Tsukuyomi. Probablemente lo harán, admitió con un resoplido, desviando la mirada. Pero no es de eso de lo que estamos hablando. Es una cuestión de orgullo nacional, si evitas a tu país, nos darás una mala imagen. Él guardó silencio siguiendo sus palabras y después de unos momentos tensos se encontró mirando hacia atrás para ver qué expresión podría tener. Era contemplativo, lo cual no era indicativo de nada malo, pero no le gustaba la cualidad escrutadora que tenía. Podía sentir un corte directo en su alma. Ana, fue claro y suave, pero ella aún se estremeció cuando su nombre salió de sus labios. Había una autoridad en sus palabras que nunca dejaba de hacerla sentir como una niña tonta y que se portaba mal. Aún así, sus ojos se vieron obligados a encontrarse con los de él, donde quedaron bloqueados. No había forma de escapar de esa mirada. ¿Qué es lo que realmente te molesta? Quería decirle que su ausencia se sentía como si él estuviera abandonando repetidamente a Nami, abandonándola a ella, y que solo quería que su padre se quedara y estuviera orgulloso de sus hijos y el trabajo que estaban haciendo, pero las palabras se le atascaron en la garganta.
Casi no había pasado tiempo con ese hombre, ¿cómo se suponía que iba a explicar que él parecía más un padre que el suyo? Ella ni siquiera conocía a Tsukuyomi Naruto, entonces, ¿por qué se sentía tan desesperada por su aprobación? Sus palabras sobre su posición como institutriz de Nami habían dejado una calidez en ella, pero todavía faltaba algo y no tenía idea de qué podría ser. No podía pedir algo que no pudiera nombrar e incluso si pudiera, entonces no sería genuino. Nada. Fue su respuesta final, una mentira, si es que alguna vez había dicho una, y estaba absolutamente segura de que él podía ver a través de ella. Supongo que he estado bastante cansado últimamente. Sería bueno tener un descanso. Ah, ya veo. Él asintió comprensivamente, ya sea por no ver lo que ella pensó que era poco probable, o por no reconocer su descarada mentira. Ciertamente has estado trabajando duro últimamente, unas vacaciones no son una solicitud sin mérito. Veré qué puedo arreglar para ti. ¿Había algo en particular que tenías en mente o has estado demasiado ocupado con tu trabajo para hacerlo? Considéralo. Lo he pensado un poco, pero realmente no he investigado nada. Admitió Ana, con una ligera opresión de culpa formándose en su pecho. Ella realmente quería, y probablemente necesitaba, unas vacaciones, pero el hecho de que llegaran ahora solo porque le mintió y evitó darle las respuestas que él le había pedido la hacía sentir sucia. Sabía con certeza que no era la única persona a la que le vendría bien un descanso y realmente disfrutaba de su trabajo en su mayor parte, así que el descanso no fue crítico para ella de ninguna manera. Escuché de Sai sobre el resort al que enviaste a tu hijo y eso sonó bastante bien. Sonó más que agradable, unas vacaciones dignas de un daimyo, en este caso, un príncipe. No esperaba recibir lo mismo, pero habría estado feliz de ir a cualquier lugar durante aproximadamente una semana. También he pensado en pasar algún tiempo en Konoha para ver a mis amigos y visitar a mi familia. Él asintió de nuevo y anotó sus respuestas en el reverso del informe elegido. Entonces, ¿querías visitar el resort primero o Konoha? ¿Eh? Seguramente había oído mal, él no le estaba ofreciendo ambas cosas, ¿verdad? Su frente volvió a su posición correcta más arriba de su rostro y ella solo se preguntó brevemente si pasaba más tiempo abajo en una posición neutral o arriba cuestionando a aquellos en presencia de Naruto. Tenía la sensación de que podría ser lo último. ¿Querías pasar una semana en Yuno-Kuni primero y luego dirigirte a Konoha o querías visitar a familiares y amigos y luego pasar una semana en un resort antes de regresar? Estaba ofreciendo ambas cosas y no solo unos pocos días. 2 semanas de vacaciones. Eso fue demasiado y ella lo expresó. No puedo pasar tanto tiempo lejos de Anaime. Se congeló al darse cuenta de que técnicamente estaba desafiando a su daimyo. ¿Era él su daimyo si ella no era ciudadana de Nami? ¿Era ciudadana de Nami como su institutriz? Y rápidamente trató de suavizarlo antes de que él se diera cuenta o dijera algo al respecto. Ah, no es que no aprecie una oferta tan generosa, Tsukuyomi-sama, simplemente no creo que sea necesario pasar tanto tiempo fuera y no quisiera cargar a Sai y a los demás con mi trabajo. Además de los suyos durante tanto tiempo. Él descartó sus preocupaciones con un gesto perezoso de su mano. Está bien. Mai, Hanabi y yo estaremos aquí por algún tiempo todavía hasta que mi proyecto progrese lo suficiente. Podremos dividir tu carga de trabajo sin demasiados problemas, no te preocupes por eso. No es que tuviera intención de darles trabajo extra a ninguno de los dos, por supuesto. Hanabi estaría ocupada introduciendo a Nami en el mismo sistema que ya había implementado para su equipo y supervisándolo, mientras que Mai, como su heredera, estaría ocupada asumiendo un papel más activo en la supervisión de la Casa de los Lobos, para que ella tuviera la experiencia necesaria para eventualmente tomar su posición. Él se encargaría de los asuntos de Nami no Kuni. Era apropiado que fuera su daimyo. Bueno, si estás seguro. Si iba a haber tanta gente para dividir el trabajo, eso no sonaba tan mal y si alguien debería asumir la responsabilidad de Nami no Kuni en su ausencia, era difícil argumentar en contra de que fuera el propio daimyo de Nami. Ella todavía sentía que él estaba siendo demasiado generoso simplemente al permitirle 2 semanas completas y definitivamente porque pasaría la mitad de eso en un resort de Yuno-Kuni, pero trató de reprimir eso con la seguridad de que probablemente sería mucho más. Un lugar más modesto que el que había visitado su hijo. Supongo que prefiero pasar por Konoha primero y luego pasar un tiempo en el resort, pero los arreglos de viaje podrían ir mejor si primero me dirijo a Yuno-Kuni y luego me detengo en Konoha en mi camino de regreso. Konoha primero es. Ella fue a objetar solo para ser silenciada inmediatamente por una dura mirada del joven señor.
Me preocuparé de los arreglos del viaje y de llevarte a donde necesitas ir, Ana. Lo único de lo que debes preocuparte es de lo que te gustaría hacer en Konoha y en el resort. Gracias, Tsukuyomi-sama. Al igual que su preocupación anterior, él también descartó su gratitud con un gesto de la mano. Te mereces esto, Ana, eso es todo. ¿Te quedarás con tu madre en Konoha o te reservaré una habitación? Él sacudió la cabeza antes de que ella pudiera responder. Mala pregunta. Tendrás una habitación disponible para ti, no dudes en usarla si deseas un poco de espacio durante tus vacaciones. Tendré los detalles cuando te proporcionemos tu itinerario. Está bien. Solo necesito decidir cuándo fijar las fechas. Miró alrededor del escritorio por un segundo antes de darse cuenta de que su calendario, tan vacío como solía estar, aún no había llegado a su oficina actual. ¿Qué día es hoy? ¿Miércoles? Su respuesta fue tanto una pregunta como la de él, pero dirigida al hecho de que aparentemente él no sabía qué era hoy. Un pensamiento traicionero sugirió brevemente que tal vez dejar su ciudad en sus manos podría ser una mala elección, pero rápidamente lo descartó. Era su país, no el de ella. 31 de agosto. Hizo una pausa en su escritura y la miró con ojos inquisitivos. ¿Estás seguro? Sí, Tsukuyomi-sama. Espero el presupuesto propuesto por Said para los lobos mañana el primero. Supongo que nos fuimos antes de lo que me di cuenta. Él frunció el ceño ante eso ligeramente, pero rápidamente se profundizó cuando se dio cuenta de qué más decía ella. Sabes que probablemente sería mejor darle una propuesta de presupuesto, ¿verdad? E incluso entonces es dudoso que lo cumpla. Ella soltó un resoplido divertido. Ya presenté su presupuesto corregido para el próximo mes, le enviaré una copia cuando tenga el que ha estado trabajando. Naruto asintió con aprobación. Bien. Sabía que eras una excelente elección para Nami. Gracias, Tsukuyomi-sama. Creo que te dejaremos ir el viernes por la tarde, pasarás del 4º al 11º en Konoha y luego del 15º al 22º en Yunokuni. Te tendremos de regreso para, digamos el 20. ¿Sexto? No, el martes 27. Eso debería tener en cuenta cualquier cosa que surja durante el viaje. Ella lo miró fijamente, tratando de comprender lo que acababa de oír. Después de casi un minuto más de tomar notas para su itinerario, miró hacia arriba y se dio cuenta. ¿Hay algún problema con esas fechas, Ana? Pensé que habías dicho que se suponía que serían 2 semanas. Parpadeó sorprendido y volvió a mirar sus notas. Su preocupación por un error se convirtió en confusión cuando su ceja se alzó una vez más. Eso son 2 semanas. Del 4 al 27 no son 2 semanas. Son más de 3. Él se encogió levemente de hombros. No cuento el tiempo que se reserva para viajar, eso no sería justo para ti. Ella no pudo expresar su incredulidad en palabras y se conformó con un resoplido y sacudir la cabeza. Eres un hombre exasperante, Tsukuyomi-sama, ¿lo sabías? Según su expresión, tendría que adivinar que no. Si tú lo dices. Él se encogió de hombros nuevamente y regresó a su trabajo organizando sus vacaciones. Si pudiera enviarme su calendario de septiembre directamente e informar a su equipo que trabajarán conmigo en su ausencia, se lo agradecería. Ana asintió para demostrar que entendía y aceptaba sus instrucciones. Por supuesto, Tsukuyomi-sama. Quizás también quieras visitar a Anko antes de irte. No estoy seguro de dónde está en este momento, honestamente, estaba un poco sorprendido de que ella no lo hubiera localizado ya hasta su oficina y hubiera comenzado a molestarlo para que se divirtiera un poco. Pero había aprovechado el tiempo que tenía sin tales distracciones hasta entonces. Pero la habitación que ella afirmó sería un buen lugar para comenzar. Es la habitación frente a la de Tsunami y si ella no está allí, es posible que desees ver si Tsunami está. Probablemente sepa dónde se puede encontrar a Anko, no creo que haya todo lo que sucede en este lugar, ella no lo sabe. Anko está aquí. No habría podido conseguir que se quedara en Konoha si lo hubiera intentado. Él respondió, diversión y exasperación a partes iguales expresadas claramente con una fuerte pizca de innegable cariño por la mujer. Me aseguré de que ella renunciara primero al servicio activo para evitar problemas. Sí, Ana no esperaría que Anko hubiera hecho eso sin que alguien más la obligara.
Esa mujer simplemente habría salido de Konoha y se habría convertido en un ninja desaparecido sin pensarlo dos veces y su reacción al enterarse probablemente implicaría una sonrisa tímida mientras se rascaba la nuca con nerviosa vergüenza. Incluso podría ganarse un ups de la mujer antes de que ella se encogiera de hombros y descartara el asunto por completo hasta que el ninja cazador comenzara a perseguirla. Ella también intentaría hacerse la ignorante cuando la alcanzaran, esa era solo Anko. Gracias, probablemente lo habría olvidado. No, ella simplemente no lo habría hecho. Ana no podía decir que estuviera equivocado. Tuve que sentarme con ella en las oficinas Shinobi para asegurarme de que lo hiciera, de lo contrario habría salido de allí después de 20 minutos de espera. También muy cierto. Pero eso no es motivo de preocupación ahora, ella lo hizo y estoy seguro de que le gustaría verte. Te entregaré tu itinerario mañana a media mañana a más tardar. Ve a ocuparte de tus asuntos como institutriz de los próximos días y te tendremos relajado antes de que te des cuenta. Gracias, Tsukuyomi-sama. Él la despidió de nuevo. Ya te lo dije, Ana, te lo mereces. Esto se lo debes a ti, no hay necesidad de gratitud cuando debería ser yo quien te lo agradezca. En lo que a ella respectaba, esto era muchas gracias, pero aceptó sus palabras con un gesto respetuoso únicamente porque sabía que sería una batalla perdida intentar convencerlo de lo contrario. Si eso fuera todo, Tsukuyomi-sama. Ah, sí, por supuesto. Eres libre de irte, Ana, no te retendré más. Gracias, Tsukuyomi-sama. Ella se dobló por la cintura para darle una reverencia que fácilmente podría argumentarse como demasiado profunda considerando su propio estatus, pero si él se dio cuenta, no hizo ninguna mención de ello y ella se giró para salir de su oficina. Técnicamente era de mala educación mostrarle su espalda, pero nuevamente él no pareció darse cuenta ni importarle. Estaba a punto de cruzar la puerta cuando sus palabras llamaron su atención. Ah, ¿y Ana? Se giró para encontrarse con su mirada y sintió una calidez llenar su pecho cuando él le dedicó una sonrisa plena y genuina. Estoy orgulloso de ti. Y eso, se dio cuenta, era exactamente el tipo de cosas que quería oír de él. Si él no estuviera ya trabajando para brindarle unas vacaciones, estaba segura de que esas palabras le habrían brindado toda la motivación que necesitaba para mantener su trabajo durante el próximo año. Cuando se retiró esa noche, tenía la cara dolorida por la sonrisa que lució durante el resto del día. Saber el orgullo que su padre sentía por ella hizo que valiera la pena. ¿Tsukuyomi-sama debería tener una bandera? Tsunami, con los brazos llenos de ropa de cama recién limpiada, encontró su atención dirigida hacia el lobo fuera de servicio que estaba parado junto a las escaleras mirando por la ventana frontal en el último piso del palacio de Tsukuyomi. Estaba de espaldas a ella y ella se detuvo para considerar si en realidad le estaba hablando o simplemente preguntándose cosas en voz alta. Luego de unos segundos de silencio se giró para mirarla, dejando muy claro con quién estaba hablando. Y bien. ¿Debería? Técnicamente, como señora del palacio, Tsunami superaba a los lobos en lo que respecta a los asuntos del día a día, especialmente cuando esos lobos estaban fuera de servicio, como lo indicaría la máscara que colgaba holgadamente de las manos de este lobo, pero sabiendo cuánto favorecía su señora su ejército privado. El ejército de Nami ahora, técnicamente, hizo todo lo posible por ser educada y respetuosa cuando interactuaba con ellos. El hecho de que todos y cada uno de ellos pudieran matarla antes de que ella pudiera parpadear hizo que esa decisión fuera aún más fácil y su condición de liberadores de Nami podría usarse para perdonar su naturaleza a veces brusca. Con esto en mente, se tomó un segundo para considerar alguna que otra pregunta antes de continuar. Si quiere uno, por supuesto. Ella estuvo de acuerdo. Pero no le he oído mencionar la necesidad de uno. No lo ha hecho. El lobo inclinó la cabeza hacia un lado mientras pensaba antes de modificar su declaración anterior. Bueno, no he oído que él mencione el deseo o la necesidad de una bandera. Tsunami pensó que eso debería ser más que suficiente para responder la pregunta del lobo y continuó con su tarea de rehacer las camas en los pisos superiores cuando él continuó. Estaba pensando que sería apropiado que él tuviera una bandera. Ya sabes, algo que lo represente. ¿Los daimyo normalmente tienen banderas? Preguntó, frunciendo levemente el ceño mientras intentaba responder su propia pregunta. Realmente no tenía idea, ciertamente nunca había estado cerca de daimyo antes de Tsukuyomi e incluso ella sabía que no debía considerar nada de lo que ese joven hiciera como normal para un señor. Los países suelen hacerlo. El lobo tenía un ceño similar tirando de sus propios labios. Las aldeas no, hasta donde yo sé, Konoha nunca tuvo uno y no creo que los demás tampoco.
Los clanes colocan su emblema en banderas y estandartes a veces, eso se considera normal. Bueno, en ese caso, pensaría que la bandera de un daimyo es también la bandera de su país, ¿no? La bandera representa al país y ellos son el jefe de ese país. Podría decirse que eran el país, políticamente hablando. Tsukuyomi no era solo el señor de Nami sino también el señor Nami. Las identidades eran la misma en lo que respecta a los tribunales. También se trataba del alcance de su conocimiento sobre el tema, normalmente. Estuvieron de acuerdo, rascándose la cabeza a través del desordenado cabello castaño. Pero el dominio de Tsukuyomi incluye más que solo Nami, por lo que su bandera debería ser más que solo la bandera de Nami. El daimyo de fuego tiene más de un país, pero aún así son solo países en su dominio. Simplemente tiene 2 banderas para representar a cada uno de los países que controla y usaría la bandera apropiada en cada situación. Está bien, podía ver a dónde quería llegar con esto, pero todavía no entendía por qué Tsukuyomi necesitaba la bandera en primer lugar. ¿Qué tipo de situaciones requerirían una bandera? Incluso con el lobo solo medio vuelto en su dirección, ella pudo ver la mirada de sorpresa que lo invadió y después de unos parpadeos como debut, se volvieron hacia ella por completo. Bueno, si tuviéramos que formar un ejército, o si capturáramos una ciudad, supongo, su ceño se hizo más profundo. Detrás de su carruaje, tal vez, y tal vez si le conseguimos un barco, Los ojos del lobo se iluminaron. Podríamos poner un asta de bandera afuera y usarlo para informar a la gente de Nami cuando su daimyo esté presente en su palacio. Esa no era una idea horrible, podía admitir, al menos no la parte de tenerlo fuera del palacio, pero no creía que dejar que la gente viera con qué frecuencia estaba lejos de Anaime fuera una buena idea y lo expresó. Tal vez solo una bandera que siempre está arriba. Los viajes de Tsukuyomi a menudo toman un tiempo y su bandera estaría bajada la mayoría de las veces. Sí, sí. Él asintió, con el comienzo de una sonrisa en sus labios. Un símbolo del daimyo a quien pertenece el palacio. Incluso podríamos hacerlo volar fuera de los edificios gubernamentales también. Quizás la bandera de Nami debería estar en los edificios gubernamentales y mantendremos la bandera de Tsukuyomi limitada a los edificios en los que reside o que los lobos controlan directamente. Sí, supongo que eso funcionaría, probablemente deberíamos preguntarle a Tsukuyomi sobre esto primero. Tsunami esperaba desesperadamente que su irritación no se reflejara en su rostro. Tal vez deberías haberle preguntado sobre una bandera personal en primer lugar. Ella sugirió, sacudió la cabeza. No, si se lo informamos, es mejor tenerlo listo para él, de lo contrario tomará el diseño como una tarea personal que debe completar. No me gustaría darle más trabajo. Un punto justo, en realidad, y Tsunami no iba a discutir contra él, incluso si ella pensara que podría ser una buena idea verificarlo antes de gastar tiempo y esfuerzo en un proyecto que tal vez no le interesara particularmente. Por supuesto, si mantuviera a un solo lobo ocupado y fuera de problemas, ella ciertamente lo apoyaría solo por eso. También fue algo dulce que quisieran hacer algo para el joven. Bueno, en ese caso supongo que deberías empezar a diseñar una bandera. Ella sugirió solo para recibir inmediatamente la mirada más lastimera y suplicante que jamás había visto en un hombre adulto. Ni siquiera Kaisa podía soportar ese tipo de mirada cuando intentaba persuadirla de algo, o disculparse por haber hecho algo estúpido. Principalmente lo último. Poniendo los ojos en blanco, soltó un profundo suspiro. Bien. Le tendió el brazado de ropa de cama y lo tomó inquisitivamente. Coloca un juego en cada una de las camas de este piso, yo iré a buscar a una de las chicas para que termine aquí arriba y te ayudaré con tu bandera. La repentina esperanza y emoción que apareció en su rostro realmente hizo que Tsunami se preguntara si Tsukuyomi era el señor de los lobos o si el príncipe de los cachorros era más apropiado. Al menos las cosas no eran aburridas por aquí. Fin del capítulo.